Bienvenidos a Mi Barrio TV Show, como cada sábado de 2 a 4 de la tarde por Fascinante FM. Agradecer a todos nuestros seguidores que siguen suscribiéndose, dándole seguimiento a nuestro contenido de calidad que producimos aquí en Mi Barrio TV Show. Hoy nuestra cabina se engalana, recibe un dote de bendición. Hoy tenemos en nuestra cabina al pastor Vinicio Piña. Bienvenido, pastor. Bueno, agradecemos sobremanera al que nos concede el privilegio de estar en esta cabina y desearle a ustedes lo mejor en su programa TV Show, esperando que el rey que hace hablar al mudo, pues use estos labios para edificar y orientar a todos los radioyentes. Así es, Vinicio, brevemente para nuestros seguidores, cuéntanos quién es Vinicio, dónde nace y qué lo motivó a entrar al mundo del cristianismo o evangelio. Nacido pues en Paraíso de Barahona, 14 de junio del 66, padre el digno Piña Luperón, madre Paulina Gómez Félix. Vine acá a Santo Domingo como a la edad de 18 años. Específicamente al sector de Los Praditos. Mi primer trabajo en este lugar fue en la ciudad de Santo Domingo, fue operario de costura en la zona franca. Luego entendí que debía cambiar la situación económica y me dispuse a estudiar idioma, y hasta que logré pues trabajar en Bávaro Resort. Luego emprendí viaje por alrededor de 12 países, cumpliendo con algo que no debía cumplir, y es que me involucré pues en las ciencias ocultas, y por la misericordia de Dios hace alrededor de 18 años estoy bajo la cobertura del Rey de la Luz y Señor de Señores, el Dios que a través de esta onda radial le dice: retornen a mí, que en mí hay vida eterna. Dígase, en el Dios de poder. Amén, amén. Sí, mencionaste la parte oscura. O sea que en esta semana se celebró lo que fue el 31 de octubre, donde la República Dominicana ha adoptado algunas creencias y tradiciones extranjeras. Exacto, tradiciones que no son de nosotros. Entonces muchas personas dicen que es una tradición satanista, donde algunas personas hacen culto y todo eso, y aquí la gente se disfraza y sigue prácticamente el juego. Entonces queremos que usted, un experto, nos explique un poco sobre ese tema. Para nadie es un secreto que, como dice la Santa y Divina Escritura, la Biblia, que Satanás es el padre de mentira y es un buen estratega. Tanto así que a muchos seres humanos él le permite lograr muchas cosas, dándole parte de su sagacidad. Y ese es uno de los métodos, ya que son tantos los métodos que tiene Satanás para engañar y lograr que la gente pues pase el puente, dígase al otro lado, y se acerque a él. Esta es una tradición antigua, una tradición que por muchos años en muchos países se ha venido practicando. Y para nadie es un secreto de que son múltiples los daños que se suelen hacer específicamente a los niños, pero también a los que no la practican y a los que la practican. Porque mucha gente a veces no quiere involucrarse en el sorteo, pero debido al temor que causa la cosa de Satanás, pues son atraídos. Pero esto es muy maligno, muy dañino, de manera que aprovechamos el medio para sugerir a la gente que en esto no se involucre y que no sea partícipe de ninguna forma en cuanto a practicar esa cultura diabólica, maligna, que lo que hace llevar a la gente al lago de fuego. Porque todo el que practica la maldad se distancia de la bondad que Cristo Jesús, y el que permanece en la maldad, pues al final vas a un lugar de tormento. Y creo que no es por casualidad que ustedes se hayan interesado en tratar este tema,
sino con el propósito de Dios de que la gente pues se le caiga la densa venda que impide que le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y el hecho de que tengan esa densa venda es producto de lo que la gente ha venido abrazando. Y una de las cosas que ha abrazado es para ser partícipe de esa fiesta maligna, diabólica, satánica, que lo que hace es conducir a la gente a la muerte espiritual. Entendido, pastor. Bueno, pero ¿qué mal le vería a una persona, un niño, que diga que se va a disfrazar de Frankenstein o del hombre lobo, y que hacen eso? Porque hay algunos que lo hacen quizás con un oscurantismo, un trasfondo oscuro, pero hay otros que lo hacen con intención de divertirse, e incluso sanamente. ¿Cómo usted podría explicar más allá, bueno, con un fundamento bíblico, de que lo que esa persona está haciendo, ese niño en Estados Unidos o aquí, está mal, que quiera disfrazarse de algún personaje de terror sin hacer ningún mal más allá del disfraz? Mira, si los niños son menores de edad, de luego son muchas las cosas que no conocen. Ya ahí cae la responsabilidad sobre su padre, pero afecta al niño. ¿En qué le afecta? Si alguien decide ir al puente y mirar a alguien que se tira del puente y luego se tiran que sea inocente, es afectado. Porque tomó una mala decisión por lo que vio y escuchó. Asimismo pasa cuando un niño decide agarrar un cuadro y aún bajo su inocencia el niño viene y se humilla delante del cuadro y prende una vela. Automáticamente el niño se ha puesto a merced del reino de la tiniebla. Si usted y yo decidimos vestirnos como el presidente y empezamos a imitarlo y lo hacemos para bien, ¿cómo se siente el presidente? Me imagino que complacido. Complacido, así se siente Satanás, porque la persona ha adoptado una medida que lo identifica con Satanás en este caso, y por consiguiente, sea inocente o no, le viene a afectar con enfermedades, torpeza, y es poseído por demonios, aunque en el momento no se manifiesten, pero a largo plazo vienen a hacer un gran trabajo, el cual lo a distancia de la luz admirable. Pero fíjese que a veces en algunas iglesias usted sabe que hacen dramatizaciones, ¿verdad? Que son dramas con un objetivo. Y ellos a veces se maquillan, se ponen de mimo, o incluso si es para interpretar o personificar al maligno, Satanás, a veces hasta se ponen un maquillaje alusivo a eso, a una máscara. ¿Qué usted opina de eso? ¿Viene siendo lo mismo? Me agrada que usted lo haya mencionado, porque yo siempre he estado en desacuerdo con eso. La palabra de Dios es clara y habla de las 10 vírgenes. De las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. La persona cuando es prudente trata de hacerlo mejor y trata de hacerlo a tiempo. Cuando es insensato deja pasar muchas cosas porque cree que la cosa depende de él o de ella. Y dentro de las iglesias, y cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes, se está refiriendo a la iglesia. Y eso es parte de la insensatez que hay dentro de nuestro pueblo. Y eso no lo puedo yo cambiar, porque es la palabra que dice que donde hay trigo también hay cizaña. Donde hay gente muy entendida, hay gente también con muy poco conocimiento. Y es producto de eso. Y la falta de conocimiento, la falta de estar a un nivel espiritual al punto de que pueda entender qué es lo que se debe hacer en todo tiempo, es falta de la búsqueda, falta de la entrega. Y usted, conocedor en poco mucho de lo que es la palabra de Dios, sabe que dentro del reino de los cielos hay muchos tipos de personas. Podemos decir también que tener a estar lejos de Dios, de Jesucristo, es lo que ha hecho que esta fecha se haya convertido en algo prácticamente memorable, porque que todos los años hacen fiesta en discoteca, en parque, ya se pasó lo de la zona colonial también, que fue algo apoteósico. La gente dice que el barrio se mezcló y esa fiesta fue totalmente un caos ahí en esa zona. Y ese caos se debió a la asistencia masiva. Exactamente. Sí. Satanás es el rey del desorden. Y todo lo que tenga que ver con desorden desciende de la tiniebla. Y en todo lo que Satanás organiza se tiene que dar a sentir, ya que eres quien dirige. Y a pesar de que pueda parecer una persona con mucho intelecto, si está involucrado en lo malo, está siendo dirigido por lo malo. Y si está siendo dirigido por lo malo, al final, ¿qué se puede ver? Porque de un desorden no puede salir un orden.
Para que el orden se establezca debe haber alguien que dirija el orden y que esté al tanto del orden que quiere que se refleje. De manera que si aquel que estando en el cielo produjo un desorden en el cielo cuando Dios podía evitarlo, pero en vista de que Dios a nadie obliga, él logró arrastrar la tercera parte de ángeles sumamente con sabiduría, con poder, y logró arrastrarlo. ¿Qué no haría con el ser humano? El ser humano empieza lo mismo que pasó en Israel. Cuando Hamás se introdujo al pueblo de Israel, ¿en qué estaban? En fiesta. No sé si ustedes han visto que dentro de ese lugar donde estaban fiestando, ahí había una estatua de Buda. Estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaba. Y de una manera u otra Dios se va a hacer sentir. Es cierto que Dios es grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al culpable. Y Dios hay momentos que va a decir, ahora me toca a mí. Yo voy a permitir tal cosa para ver si la gente recapacita. Pero podemos decir que Dios y Satanás están en una guerra por las almas de la tierra. Bueno, Dios no tiene contrincante, es lo primero que debo decir. Satanás no sale con Dios, ni puede ir al lugar que yo vaya. No le hago la pregunta, sí, no, porque actualmente el sector de la iglesia está creciendo, la cual yo apoyo, pero aparentemente las otras personas que no creen son mucho más y da cabida a este tipo de desorden. Sí, la razón por la cual la mayor parte no cree es porque la gente le ha dado cabida a lo que más fácil se le hace. Satanás ofrece recompensa para aquel que le sirve, pero al final la gente termina pagando con su vida. Dios quiere que todos seamos salvos y por ello permite que yo esté aquí, para que la gente pueda entender que el que se sienta cansado, con problemas, ¿qué dice Dios? Venid a mí todos los que estáis cargados y turbados y yo os haré descansar. Pero la gente suele buscar la vía supuestamente más fácil. Y es la que el enemigo le oferta. La gente no está dispuesto a negarse a sí mismo. Y es lo que el enemigo aprovecha. En vista de que el ser humano quiere encontrar la cosa al doblar de la esquina y no cansarse buscándola para poder obtener lo premium, prefiere lo regular. Y vamos a definir como lo de Satanás, que estoy usando un término que hasta con él quizá le voy a honrar, lo regular, porque es maligno. Pero Dios está ofreciendo premium, cosa premium, que para obtener esa perla y poder negociar con ella hay que a veces hasta cortarse, derramar sangre, cansancio, dolor de cabeza, pasar hambre, porque lo bueno cuesta conseguirlo y es lo que la gente no quiere, pues pagar el precio por lo bueno, por lo premium, por lo alto y sublime. Y para que cualquiera que quiera lo alto y sublime debe hacer lo que Dios hizo a través de su Hijo. En una ocasión, hace poco, escuché a un artista decir que Dios le dijo, siendo ya cristiano, que vaya y perdonase a la persona que le mató a su hijo. Y él le dijo, usted sabe que me mató mi hijo. Y Dios le dijo, pero por mí te mataron, por ti te mataron el mío. Entonces la gente no quiere entender que si Cristo sufrió por nosotros, es para que nosotros aprendamos a sufrir por la causa de Cristo. Y es por ello que la mayor parte de la gente a veces quiere probar el sazón del evangelio, el sazón del maná, pero cuando se da cuenta el precio que hay que pagar no está dispuesto a continuar. Entonces Satanás le dice, yo lo tengo más fácil. Pero al final, ¿cuál es el precio? Perdición eterna, fuego eterno. De manera que insisto en decir, Dios no tiene contrincante. Y me recordaste al hacerme esa pregunta, hay un evangelista que se encontró en Colombia. Y como ustedes y yo sabemos, Colombia siempre ha sido un país que tiene grupos subversivos. Y lo dejaron pasar por la frontera. Y ellos automáticamente lo dejaron pasar, le dieron seguimiento, la FARC. Y cuando él se subió a la tarima, pues automáticamente lo rodearon porque ellos entendieron por algo que le encontraron en la cartera que no era un cristiano, sino un infiltrado para obtener información y luego pasarla adelante. Pero ahí hubo una gran manifestación de Dios, que aparecieron carros de fuego y su gente de a caballo, como en los tiempos de Elías. Y los que querían matar al evangelista tuvieron que salir corriendo. Y una de las cosas que Dios le preguntó al evangelista, ¿cuál es el contrincante de Dios? Y él le dijo a Satanás, Dios no tiene contrincante. Porque si Dios decide ahora mismo, todo se termina y todo empieza de nuevo. Si Dios quiere ahora mismo, Satanás es encerrado. Pero Dios es un Dios de orden. El tiempo para ellos está establecido. El tiempo para los que están escuchando y adquieran la salvación está establecido. El tiempo para que la gente pueda apartarse de esa fiesta y otra más que son Halloween, deben pues entender que está establecido. Yo no hacía fiesta. Yo cuando venía de viaje me iba a Carretón de Baní. No eran fiestas con el término Halloween, pero eran fiestas satánicas.
Y todo eso ahora, después que yo me convertí, o no ahora, estando yo en Bolivia, fue que Dios me hizo entender que lo que yo estaba haciendo no era lo correcto, era dañino, era de muerte, era de perdición eterna. Entonces, estamos en este lugar para que la gente entienda que el único que quiere beneficiarle es el Cristo que usted suele pedirle por arroz y habichuela, pero que no suele obedecerle. Amén. Usted acaba de decir que seguir los lineamientos de Dios no es fácil. Sacrificarse por Dios y mantener una vida santa como Dios exige no es fácil. Pero yo estoy viendo que el pueblo de Dios, y lo digo entre comillas, hago esta seña porque me voy a atrever a confrontar un poco eso, porque veo que el pueblo de Dios está creciendo muchísimo, se ha como democratizado, todo el mundo es cristiano. Tú ves que los artistas dicen, Dios te bendiga. Cualquier persona dice que es cristiana sin demostrarlo. Entonces se ha permeado el pueblo de Dios, se ha permeado la iglesia, directamente el evangelio, porque los católicos son otra cosa. El pueblo de Dios cristiano evangélico se ha ido perdiendo, se ha ido confundiendo con el mundo, porque son demasiados los evangélicos ahora que dicen serlo, pero no muestran señales de que lo son. Yo creo que la mejor manera de responder esa pregunta es ilustrándolo a través de una competencia deportista. Hay unos que corren de manera correcta y sin malas intenciones, y si es corriendo campo y pista evitan pues hacer que los demás se caigan, sino más bien procuran mantener la línea, entendiendo que el deportista que no corre conforme a la norma no es coronado. Y nosotros sabemos que al final en las Olimpiadas suelen hacer antidoping y muchos son descalificados. Pues muchos en el día del juicio van a ser descalificados. La palabra de Dios en el libro de Mateo habla de aquel que dice, Señor, en tu nombre levantamos los enfermos, echamos fuera a los demonios. Y dice Dios, apartado de mí que no os conozco. Y es cierto que predicaban el evangelio. Y es cierto porque los dones son irrevocables, los dones se manifestaban. Pero esto no le acreditó para ser salvo porque nunca abrazaron la ley correctamente como Dios quiere que la abracemos. De manera que usted puede trabajar en el palacio, pero no te pierda de vista que posiblemente te están dando seguimiento por tu actitud, por tu forma de hablar y donde visita. Y eso pasa, hay ángeles que están tomando nota y llevan el informe arriba y en el día del juicio todo saldrá a salud. Pastor, usted sabe que también, aparte de Halloween, el 31 de octubre se celebra también el día en que Martín Lutero presentó su tesis. Hábleme un poco de ese tema. Martín Lutero, como todos conocemos, era un personaje de la Iglesia Católica. Sí. Y este tema en poco mucho se ha tergiversado. De tal manera que a partir de ese tiempo a los evangélicos le llaman protestantes. Y si hay algo que nosotros protestamos es para que es en contra del enemigo. Porque si buscamos un diccionario de lo que es el protestante, nosotros no tenemos necesidad de protestarle a los demás para nosotros exaltar el dulce nombre de Dios. Y Martín les decide, después de conocer lo que estaba aconteciendo en la Iglesia Católica, decide publicar 95 tesis en la ciudad de Wittenberg, Alemania, con el propósito de que la gente abra los ojos. Lo que hoy estamos haciendo aquí no es para exaltar a Martín Lutero, no es para exaltar al diablo, el cual ato y reprendo. El propósito de Dios que la gente abra bien los ojos. Cuando yo no era cristiano, yo recuerdo estar pues en República Dominicana, aquí en Asua, y pasa alguien con una Biblia debajo del brazo y yo estoy parado en la puerta donde estoy y me dice, ¿quiere escuchar la palabra de Dios? Y algo que yo le dije, yo estoy dispuesto, pero si tú me vas a hablar y lo que me vas a decir me lo vas a mostrar en la palabra, yo te voy a escuchar. Y yo no conocía nada de Dios. Y yo recuerdo que me dijo la persona, pero tú sí eres desconfiado. Y yo le dije, pero tú sabes más que yo, que hay muchos que aparentan ser oveja mansa y por dentro son lobos rapaces. Así hay mucha gente infiltrados en el evangelio, pero no nos corresponde a nosotros como cristianos sacarlo, porque en una ocasión los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, pero ¿dónde encontraste cizaña que está sembrada con el trigo? ¿Y qué le dijo Jesús? Ellos le dijeron al final, vamos y le arrancamos la cizaña. Y dijo, déjalo ahí. A su tiempo arrancaremos la cizaña y la ataremos en manojo y la vamos a lanzar al fuego y el trigo lo ponemos en el lugar indicado. ¿A quién se refería? A aquellos cristianos que no cumplen con la palabra de Dios, que están en el camino. Y él dice, déjenlo tranquilo, eso me corresponde a mí.
aunque los líderes están facultados para tomar decisiones al respecto. Entonces, volviendo al tema de Martín Lutero, él hizo un gran trabajo porque yo sé que muchas personas lograron despertar de ese sueño maligno. Yo creo que él hizo un gran trabajo porque mucha gente lograron entender en qué consistía y consiste el estilo y la filosofía del Dios que supuestamente ellos predican que no es el nuestro. Pero no quiero entrar en esos detalles en cuanto de manera directa a la Iglesia Católica. Y Martín Lutero le hizo entender a la gente de que la Iglesia Católica estaba actuando de manera incorrecta concerniente a lo que se dice la palabra de Dios. El tema de la indulgencia, eso que Martín planteaba en su tesis, ¿actualmente usted entiende que se está predicando con eso todavía? Sí, en poco mucho se está predicando porque ellos celebran misa y por ello cobran. Y la Biblia prohíbe incluso la misa, pero peor cobran. Ellos pues si van a presentar un niño también le cobran. Y cuando Jesús fue presentado en el templo, ¿cuánto le cobraron? Él llevó una paloma porque esa era la regla establecida por la ley. Pero en la actualidad no se debe cobrar. Yo recuerdo que una iglesia pues evangélica, yo me enteré de que iban a cobrar. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Ni 100 ni 25 se debe cobrar. Más bien es un privilegio de que la gente vaya entendiendo que en vez de llevarlo donde la que ensarma, en vez de llevarlo donde el agorero o la divina o la bruja, que lo traiga aquí a la palabra. Porque cuando Jesús estaba en la tierra, dice que traían niños para presentarse y los discípulos intentaban impedirlo. Y Jesús le dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y aprovechó la ocasión para dar a entender cuán importante que los niños vayan y se acerquen, o los padres lo acerquen a él, pero también cuál debe ser nuestra actitud como cristianos, la de un niño. De manera que la Iglesia Católica sigue con su práctica, y eso pues de la indulgencia era cuando ellos estaban construyendo la Plaza San Pedro. Es bastante grande, mucho dinero había que gastar. Entonces ellos, para lograr recaudar fondos, ofrecían perdón a través de un certificado, al punto que decían que tan pronto la adquirían, la persona era libre, era perdonada. Pero eso es una aberración, porque el único que tiene facultad para perdonar, ¿quién es? Es Dios Jesús. ¿Conocen ustedes de alguien que pueda perdonar? Cuando yo no era cristiano, yo pensaba que no podía perdonar, pero este es un perdón entre usted y yo. Usted me ofende y yo pido disculpas, y lo correcto es que usted acepte la disculpa. Pero el verdadero perdón, que ese perdón que acerca a la gente a la presencia de Dios, que lo libra de culpa, que si se muere en el momento después de haberse humillado se va al cielo, solo Cristo. Entonces la Iglesia Católica ha querido ocupar la posición de Dios. Y en cuanto a la indulgencia, fue lo que quiso demostrarle a la gente cuán grande es el poder de ellos, que nunca lo han tenido, y si lo tienen es satánico, de poder perdonar. El único que está facultado para perdonar pecado es el Cristo que yo predico. Amén. Martín Lutero, por un lado, la voz mayor del protestantismo, la reforma protestante, por un lado, se da cuenta que la Iglesia Católica y su orden sacerdotal están mal, están incorrectos por muchas cosas, no solamente porque están cobrando, sino porque dicen que los sacerdotes no pueden casarse, y por muchas otras cosas que Martín Lutero veía mal. Por ese lado está positivo. Él abre las puertas para que salgan otras religiones, para que se abra el evangelio, al junto de Gutenberg también, porque eso se masificó, porque pudo también, las escrituras que él hizo, la tesis 95, se pudo difundir a través de la imprenta. Eso se masificó la información. Por un lado, positivo. Pero por otro lado está el Martín Lutero, que era una persona sumamente como un dictador, porque él, como una semana o 3 días antes del hecho de su muerte, escribió una carta donde él condenaba todas esas religiones, pero a una manera tal que pedían que los matasen, que los llevaran a la horda, tanto a la horda. La horda era para quemar, la horca para ahorcar, tanto a los católicos como a unas religiones que salieron a partir del mismo, que él no estaba de acuerdo, porque también eran muy represivos. Entonces, para los cristianos hoy en día, la iglesia que usted representa, no sé qué denominación es, si evangélico pentecostal, menonita, hay muchas. Bueno, evangélico pentecostal. ¿Qué significa Martín Lutero para ustedes? Héroe, villano, es un referente o es un personaje al cual hay que olvidar. ¿Qué significa para ustedes la figura de Martín Lutero? Mire, como una casa mal construida en parte, que tiene parte admirable y hay parte que si tú quieres vivir en ella tienes que desecharla, derribarla y hacerla de nuevo.
Eso es Martín Lutero para un cristiano que conoce la verdadera palabra. Hay que entender su valentía en algunas áreas, pero si tomamos en cuenta lo que usted acaba de expresar, que él decide que, o sea, él manifiesta el deseo de que muchos lo ahorquen, ese no representa a Dios. Porque si usted dice que Vinicio está incorrecto y usted muestra con los hechos de que yo estoy actuando de manera incorrecta en cuanto al evangelio se refiere y que Dios me libre, lo correcto que puede acompañar a lo primero que es correcto para que sea algo buenísimo de parte de la persona que lo denunció es que usted procure de que yo me arrepienta. Si usted procura de que a mí me mate, usted está representando al diablo en esa área. Porque todo lo que es malo desciende del padre de la mentira y de la tiniebla, y lo que es bueno del padre de la verdad. Entonces saquemos la parte positiva, y si vamos a hablar de lo negativo, entonces vamos a decirlo, a darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es como una persona que en la tierra hay muchísimos que ayudan en demasía, que dan dinero, van a los hospitales y aportan para que la gente compre sangre e incluso entierren a su muerto, pero no significa que esa gente son de Dios. Lo que define que una persona sea de Dios es el fruto del Espíritu. Usted puede ver una persona que Dios use sanando, libertando, pues resucitando muertos, haciendo los milagros mucho más admirables. Y no significa que la persona está bien con Dios. Ahora, esta persona está representando el reino porque Dios puede usar si quiere hasta una piedra. Lo que define que un árbol da fruto son sus frutos. Entonces, si la persona empieza a anhelar que maten a los demás, pues ya una persona es un árbol malo. Yo voy a hacer un paralelismo, le voy a hacer una pregunta, ya que estamos metidos en profundidad. Yo sé que usted va a tener luz, o Dios le va a dar luz para contestarle. Es algo que mucha gente se pregunta. Usted no juzga, no condena a Martín Lutero, no lo santifica, pero tampoco lo sataniza. Dice que tiene parte negativa, tiene parte positiva. Para yo hacerle la pregunta, le voy a hacer 3 preguntas previas. ¿Es cierto o no que el Hijo del Hombre, si Jesucristo, tenía que sufrir y tenía que morir y tenía que ser, bueno, todo lo vituperio que pasó para que entonces nosotros podamos ser salvos? Desde luego, eso es lo que registra la palabra, y en esto que hay que perjurgar, y en ello es que hay que creer. ¿Es cierto que una persona que sea un canal para que las cosas buenas sucedan para todo el mundo es un canal de bendición? Desde luego que sí. Entonces, ¿por qué Judas es satanizado? Si aunque él traicionó al maestro, ¿me entiendes? Eso tenía que suceder, y sucedió precisamente porque Judas traicionó al maestro, vendiéndolo por 32 piezas de plata, lo que sea, ante Caifás, ante esa gente. ¿Por qué se sataniza a Judas y no se saca así como de Martín Lutero la parte positiva que él podría tener? Si estuvo al lado del maestro tanto tiempo, aunque al final falló, ¿me entiende? Él falló, está claro. Pero si usted lo ve, fue un canal. Usted me acaba de decir que lo que son canal de bendición para que cosas sucedan y bendigan a la persona, es bueno. ¿Y por qué se sataniza a Judas? Judas lo tienen como el Satanás en la Biblia, en la actualidad, los cristianos evangélicos. ¿Por qué? Jesús mismo, antes de que esto acontezca, dijo: el Hijo del Hombre será entregado, y hay de aquel por el cual será entregado. Hay un juicio establecido. Entonces, yo no puedo ir en contra de mi creencia, no puedo ir en contra de poner por encima de lo que Dios dijo, pues mi deseo, y a veces queriendo ser incluso más bueno que Cristo. Si él dijo que hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre se ha entregado, que mejor le hubiera sido no haber nacido. Con eso lo cierra todo. Entonces, fue Cristo mismo que dijo: el justo, el verdadero, el que te tiene de pie aunque no le está sirviendo, y a todos los demás, y a mí cuando hice todos los malos. De manera, y es el que está permitiendo que yo abra los labios para que diga lo que tú deseas, que Dios me dé luz, y él lo ha hecho. Fue el que dijo: ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre se ha entregado, que mejor le hubiera sido no nacer. Entonces, no vamos en contra del maestro, de Rabí, maestro de maestros. No, entonces, en vano estaríamos en el camino. Bueno, Pastor, pero yo le hago la pregunta en nombre de cientos y miles de personas. No, y no la veo mal. Que tienen esa inquietud. Porque a veces entienden, bueno, no yo, pero hay muchas personas que entienden que a veces en el evangelio se actúa con arbitrariedad, incluso en la palabra. Así que es posible. Él tenía que ser, cualquiera pudo ser. Pero no, eso no fue a lo loco, ¿no? No, ¿y cómo fue? En Dios no suceden las cosas entonces hay justicia porque hay predeterminación, hay predestinación. Es decir, Carlito, tú vas a hacer esto, pero te vas a fuñir porque vas a hacer esto para bendición de los otros, pero tú te vas a joder. Déjeme decirle, si usted como padre tiene hijos, gracias a Dios. ¿le gustaría que mañana sus hijos puedan ser herederos de una gran fortuna y de una buena enseñanza? Para eso tengo yo que fajarme primero.
No, pero dígame sí o no. Claro. Entonces, para eso se tiene que fajar y preparar. Para eso tiene usted que adoptar la responsabilidad de un verdadero padre. La ley, y todavía eso es bíblico, que las bendiciones siguen a los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero también la maldición. Judas era un hombre ambicioso. Cuando le estaban derramando el perfume para preparar el cuerpo de maestro, como costumbre judía, como tradición judía, él se opuso. Los demás entendían que era porque quería dárselo a los pobres, pero Jesús aclaró que era para robárselo. Ya había una cultura de desgaste, de incredulidad, de fidelidad sobre todo en cuanto a lo que es la cosa de Dios. Hay que estudiar la historia de las familias de Judá, a ver de dónde provienen, qué practicaban, por qué es posible que no puedo afirmar lo que esto no es más que una herencia. Yo practico la bondad, los hijos míos por regla, al final la mayor, el 99, todos terminan practicando la bondad. Yo practico la brujería, que libre me dio, que era lo que hacía antes, los hijos míos terminan en eso. Entonces, eso no fue abolido, porque en la ley, en el Antiguo Testamento dice como, no recuerdo bien el texto, pero dice como que la dentera de, sí, de la uva. Los padres se comieron las uvas y la dentera la sufrían los hijos. Entonces, ya eso lo abolieron, pero eso no es así. Estamos hablando de heredar. De heredar, usted hereda y de luego si usted es padre y deja, los demás se tienen que beneficiar. Y es que cuando una persona adopta el compromiso con Satanás, esa cobertura de tiniebla por regla cubre a la familia. Y yo se lo digo, pues yo practicaba eso. Aunque la familia no quieran, eso le afecta. Y para no afectarle, uno de ellos, todos, se tienen que inclinar demasiado a Dios, aunque no sean cristianos. Que proclamen a Dios y que de ninguna forma, pues se inclinen a eso. Pero ya usted sabe que una fuerza muy poderosa que arrastra a la gente. Así es, pastor, de verdad agradecemos que haya aceptado la invitación a nuestro espacio. Son temas muy interesantes que de verdad queríamos que nuestros oyentes escucharan. Carlos como que se metió en miedo con el debate. No, lo que pasa es que el pastor tiene compromiso. Bueno. Entonces, más adelante le vamos a volver a invitar porque hay muchos temas que queremos desarrollar. Usted usa redes sociales donde la gente lo puede seguir. Sí, Díganos sus redes sociales y al final denos un mensaje breve para la juventud que nos escucha. No, y su red y un espacio, él tiene un espacio, tú tienes un espacio también. Yo tengo aquí unos cuantos programas en la radio. Puede ir. Para que también lo mencione. Hay un programa pues que se está llevando a cabo, que no de manera personal yo, pero sí hay una persona que tengo que es los lunes de 5 a 6 de la tarde. A el pastor Abraham. Los viernes también hay una persona que tenemos pues con un debate diferente en cuanto a la palabra, dirigido a enseñar y a orientar a la gente. Lo lleva a cabo Miguel Sánchez. Los miércoles a través de esta radio Fascinante FM. Okay. Y por Facebook me puede buscar como Evangelista Vinicio Piña Gómez y esos mensajes van a salir ahí. Los miércoles de 7 de la noche a 7:30 a través de esta misma radio Fascinante FM en conexión con Red Nacional Cristiana, que es una radio que se escucha a nivel nacional. Ahí estamos pues transmitiendo con el nombre Evangelista Vinicio Piña Gómez por Facebook y también por YouTube, Evangelista Vinicio Piña Gómez. Un mensaje para la juventud que lo escucha. Muy importante, ya que la mayor parte de los seres humanos en su mayoría son jóvenes, ¿verdad que sí? Así es. De poca edad. Y Dios hablando en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, a los jóvenes, de manera específica a los jóvenes, le dice: recuérdate de tu Creador en los días de tu juventud y vive conforme a los deseos de tu corazón, pero recuerda que de todo lo malo que haga me tendrá que dar cuenta a mí. Y no se queda ahí, sino que le dice: recuerda que la juventud es efímera, dígase pasajera. Para nadie es un secreto que 30 años atrás no morían tantos jóvenes de manera prematura y de manera acelerada. Y hay cosas que causan mucho dolor en la sociedad, aunque no sean familia de uno, es cuando un joven fallece. Sí. Cuando una persona de edad fallece, todo el mundo decía, bueno, pues ya su tiempo le llegó. Y no es que uno quiera endurecer su corazón, es que es lógico. Es la ley de la vida. Es la ley de la vida. Pero cuando un joven, a mí personalmente me afecta bastante. Y pasan los años y todavía yo sigo pensando en esa persona. De manera que se debe aprovechar al máximo, más bien los jóvenes deben aprovechar al máximo y entender que tienen oído, y si no lo tienen no es por casualidad.
Y después que entiendan que tienen oído, deben preguntárselo cómo lo consiguieron. Y si Dios se lo permite, Dios le va a hacer entender que Dios se lo dio, pero para que escuchen primeramente al dador de los oídos. Que tienen pies los jóvenes para que recorran no el camino de la muerte, sino el camino de la vida, que es el camino del evangelio. Que tienen ojo y no solo para que vean la cosa que contaminan a través de la ventana, que son los ojos, que contamina el alma, sino para que vean la palabra de Dios. Que tienen mano y es para que se le tiendan en momentos de dificultad, pero también en gozo, y le digan: Señor, yo te pertenezco y quiero servirte. ¿Qué quiere que haga? Si tienen un corazón, deben entender que del corazón emana la vida y deben corregir su labio. Entender que los padres, sus progenitores, dígase padre o madre, no siempre tienen la razón, pero no dejan de ser padre y dejan de ser madre. Y que ellos no solo deben estar para los momentos de tiniebla y de tristeza, y cuando están en la cárcel o cuando están en el Darío Contreras, ellos deben estar siempre y ellos deben obedecerle para que tengan contento y puedan honrar a aquellos que le dieron la vida. Esa madre que tanto se esfuerzan con 9 meses con una criatura en el vientre y tanto sufrimiento, y ahí cuando vayan a parir el dolor que tienen que pasar, y al final este es el pago. Yo fui joven también, yo nunca fui así. Y no porque viví el tiempo que viví un tiempo diferente. No, es que ustedes jóvenes se han dedicado más bien a buscar lo que menos le conviene o lo que nada le hace bien, y han decidido es darle la espalda a lo más importante, que es el dador de la vida. Y por todo esto ustedes tendrán que darle cuenta a Dios. La juventud es efímera y la vida es conforme pues a la sombra de un ser humano que pasa rápido. Pero hay una vida eterna que Dios tiene para con todos los jóvenes, porque los jóvenes Dios lo define como la columna de la iglesia, como la flor, lo más bello, lo que embellece una casa, un jardín. Y Dios quiere pues embellecerlo más, pero para ello deben buscar la gracia del Cristo que derramó su gracia en mí, que antes era del burgo y nada podía decir, pero ahora Dios por su misericordia me permite a veces hablar con denuedo. Dios quiere usar mucho a los jóvenes para llevar ese mensaje de salvación, pero primero, joven que me escucha, recibe la salvación para que hable de salvación. Amén. Amén. Estuvo con nosotros el pastor Vinicio Piña. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.